Capítulo 8. El octavo mandamiento. No robarás, Éxodo 20:15. Durante la época de la esclavitud, un esclavo predicaba con gran poder. Su amo se enteró, lo mandó llamar y le dijo, ¿tengo entendido que predicas? Sí, respondió el esclavo. Bien, ahora, dijo el amo, te daré todo el tiempo que necesites, y quiero que prepares un sermón sobre los 10 mandamientos y hagas hincapié particularmente en el robo, porque hay mucho robo en la plantación. El semblante del esclavo se descompuso de inmediato. Dijo que no quería hacerlo porque en ese tema no había el calor que había en otros. Me he dado cuenta de que la gente se queda satisfecha cuando predicas sobre los pecados de los patriarcas, pero no les gusta cuando tocas los pecados de hoy. Eso golpea demasiado cerca de casa. Pero necesitamos que estas viejas doctrinas se repitan una y otra vez en nuestras iglesias. Tal vez no sea necesario hablar aquí de las violaciones más graves de este octavo mandamiento, porque la ley del país se ocupa de ellas, pero un hombre o una mujer pueden robar sin abrir cajas fuertes ni robar bolsillos. Mucha gente se retrae de tomar lo que pertenece a otra persona, pero no piensa nada de robar al gobierno o a las grandes corporaciones públicas. Robar a un rico es tan pecado como robar a un pobre. Si mientes sobre el valor de las cosas que compras, ¿no estás tratando de engañar al cliente? Malo es, dice el comprador, pero cuando se va por su camino, entonces se jacta. Proverbios 20:14. Por otra parte, muchas personas que no se robarían a sí mismas, tienen acciones en empresas que obtienen beneficios deshonestos. Pero no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 de Corintios 6:14. Un joven de nuestro instituto bíblico en Chicago se subió al teleférico, y antes de que el conductor se diera la vuelta para tomar el pasaje, llegaron al instituto, y él saltó sin pagar su pasaje. Al pensar en ese acto, dijo, eso no estuvo bien. Yo tenía mi viaje y debía pagar el billete. Recordó la cara del revisor, lo encontró y le pagó los 5 céntimos. Bueno, le dijo el revisor, eres tonto si no te lo quedas. No, dijo el joven, no lo soy. He conseguido el viaje y debería haberlo pagado. Pero era asunto mío cobrarlo. No, era asunto mío entregártelo. El revisor dijo, creo que usted debe pertenecer a ese instituto bíblico. He oído pocas cosas del instituto que me hayan gustado tanto como esa. No mucho tiempo después, el conductor vino al instituto y le pidió al estudiante que fuera a verlo. Se inició un estudio bíblico en su casa, y no solo él, sino también otras personas que vinieron se convirtieron como resultado de ese acto. Rara vez se puede tomar un periódico sin leer sobre algún cajero de un banco que robó, o alguna gran operación de estafa que arruinó a decenas de personas, o algún abuso de confianza o fracaso fraudulento en los negocios. Estas cosas ocurren en todo el país. Ojalá pudiéramos barrer todos los juegos de azar, porque conducen al robo. Si los hombres cristianos adoptan la posición correcta, pueden controlarlo y destruirlo en muchos lugares. La corriente generalmente comienza en el hogar y en la escuela. Los padres son lamentablemente laxos en su condena y castigo del robo. El niño puede empezar cogiendo caramelos. Al principio, la madre lo toma a la ligera, y la conciencia del niño es violada sin ningún sentido del mal. Pronto no es fácil cambiar el hábito, porque crece y se multiplica con cada nueva comisión. El valor de lo robado no tiene nada que ver con la culpabilidad del acto. 2 personas discutían una vez sobre este punto, y una dijo, bueno, no dirás que el robo de un alfiler y el de $1 son lo mismo para Dios, ¿verdad? Cuando me digas la diferencia entre el valor de un alfiler y el de $1 para Dios, dijo el otro, responderé a tu pregunta. El valor o la cantidad no es lo que hay que considerar, sino si el acto es correcto o incorrecto. La obediencia parcial no es suficiente. La obediencia debe ser completa. Las pequeñas indulgencias, las pequeñas transgresiones son las que expulsan la religión del alma. Sientan las bases para los pecados más graves. Si cedéis a las pequeñas tentaciones, no podréis resistir cuando os lleguen las grandes. ¿Extorsionas a otro con dinero o información? ¿Estás dispuesto a subirte a la balanza? ¿Qué harás con esta condena de Dios? Has tomado usura y aumento, y has ganado codiciosamente de tus prójimos con extorsión y te has olvidado de mí, dijo el Señor Dios, Ezequiel 22:12. Empresario, ¿eres culpable de sobrecargar de trabajo a tus empleados? ¿Ha defraudado el salario del trabajador? ¿Ha pagado salarios de hambre? No harás violencia al jornalero pobre y necesitado, sea de tus hermanos o de tus extranjeros que estén en tu tierra dentro de tus puertas, Deuteronomio 24:14.
¿Qué queréis decir con que despedazáis a mi pueblo y moléis el rostro de los pobres? Dice el Señor Dios de los ejércitos, Isaías 3:15. He aquí que clama el jornal de los jornaleros que han cegado vuestros campos, que vosotros habéis retenido con fraude, y los clamores de los que han cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Santiago 5:4. ¿Y tú, que tienes un empleo, has sido honrado con tu patrón? ¿Le has robado perdiendo el tiempo cuando él no miraba? Si Dios te llamara ahora a su presencia, ¿qué le dirías? Deja que el mercader se suba a la balanza. ¿Cómo te iría cuando te pesara la ley de Dios? ¿Eres culpable de engaño en tus ventas? ¿Sustituyes mercancías por otras de calidad inferior? ¿Su publicidad es engañosa? ¿Consigues precios bajos defraudando a tus clientes en cantidad o en calidad? ¿Enseña a sus dependientes a poner etiquetas erróneas en los artículos para luego venderlos por más dinero? ¿Les dice que digan que la mercancía es toda de lana cuando usted sabe que es mitad algodón? ¿Da poco peso o medida? Mira lo que dice Dios en su palabra. ¿Acaso puedo ser puro con balanzas falsas y con una bolsa de pesas engañosas? Miqueas 6:11. No tendrás en tu bolsa pesas diferentes, una grande y otra pequeña. No tendrás en tu casa medidas diferentes, una grande y otra pequeña. Sino que tendrás un peso perfecto y justo, una medida perfecta y justa tendrás, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Deuteronomio 25:13-15. No haréis injusticia en el juicio, en la medida de la tierra, en el peso o en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, un efa justo y un injusto tendréis. Levítico 7:35-36. Sois como los que decían, cuando acabe el mes, venderemos el trigo, y después del sábado abriremos el depósito del pan, haciendo pequeño el efa y grande el siclo, y falsificando las balanzas con engaño, para comprar al pobre por dinero y al menesteroso por un par de zapatos, y vender las sobras del trigo. Amós 8:5-6. Muéstrame un pueblo cuyo comercio sea deshonesto, dijo Fronde, y te mostraré un pueblo cuya religión sea una farsa. A menos que tu religión pueda mantenerte honesto en tus negocios, no vale mucho, no es del tipo correcto. Dios es un Dios de justicia, y ningún verdadero seguidor suyo puede desviarse una pulgada a la derecha o a la izquierda sin desobedecerlo. Oí hablar de un muchacho que robó una bala de cañón de un astillero de la Marina. Esperó su oportunidad, se coló en el astillero y la consiguió. Pero cuando la tuvo, no supo qué hacer con ella. Era pesada y demasiado grande para llevarla en el bolsillo, así que tuvo que guardarla bajo el sombrero. Cuando llegó a casa con ella, no se atrevió a enseñársela a sus padres, porque le habrían descubierto. Más tarde dijo que fue lo último que robó. Otra historia cuenta que uno de los diamantes de la reina Victoria, valorado en $600,000, fue robado del escaparate de un joyero que había sido contratado para engastarlo. Unos meses más tarde, un indigente tuvo una muerte miserable en una pensión pobre. En su bolsillo llevaba el diamante y una carta en la que decía que no se atrevía a venderlo porque le descubrirían y le encarcelarían. No le trajo más que angustia y dolor. Todo lo que robas es una maldición para ti en ese sentido. El pecado se extralimita. Un hombre que toma dinero que no le pertenece nunca obtiene ningún consuelo duradero. No tiene ningún placer verdadero, porque tiene una conciencia culpable. No puede mirar a la cara a un hombre honesto. Pierde la paz de espíritu aquí y toda esperanza del cielo en el más allá. Como la perdiz que roba lo que no empolló, es el que consigue riquezas y no con justicia, en la mitad de sus días las dejará, y en su fin será un necio. Jeremías 17:11. Que nadie oprima ni defraude a su hermano en ningún asunto, porque el Señor es vengador de todos los semejantes. Primera de Tesalonicenses 4:6. Puedo estar hablando con algún empleado que tal vez tomó 5 centavos del cajón de su patrón para comprar un cigarro hoy, o tal vez tomó 10 centavos para afeitarse y piensa que los devolverá mañana. Nadie lo sabrá jamás. Si has cogido un céntimo, eres un ladrón. ¿Has pensado alguna vez cómo esos pequeños episodios de robo pueden llevarte a la ruina? Que se entere tu patrón. Si no te lleva a juicio, te despedirá. Tus esperanzas de futuro quedarán arruinadas y te costará mucho trabajo volver a empezar. En cualquier condición en que te encuentres, no cojas un céntimo que no te pertenezca. En lugar de robar, sube al cielo en la pobreza, sube al cielo desde el asilo de pobres. Sé honesto, en lugar de ir por el mundo en un carro dorado de riquezas robadas. Si alguna vez has tomado dinero deshonestamente, no necesitas orar a Dios para que te perdone y te llene del Espíritu Santo hasta que hagas restitución. Si no tienes el dinero ahora para devolverlo, ten la voluntad de hacerlo, y Dios acepta la mente dispuesta. Muchos hombres se mantienen en la oscuridad y el desasosiego porque no obedecen a Dios en este punto. Si el arado ha calado hondo, si el arrepentimiento es verdadero, dará fruto.
¿De qué sirve que yo acuda a Dios hasta que esté dispuesto a reparar si he hecho mal a algún hombre o le he quitado algo falsamente? Zaqueo fue un buen ejemplo de esto cuando dijo: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguno he tomado algo con falsa acusación, le devuelvo el cuádruplo. Lucas 19, 8. Si el impío restituye la prenda, devuelve lo que había robado, camina en los estatutos de la vida, sin cometer iniquidad vivirá ciertamente, no morirá. No se le mencionará ninguno de los pecados que haya cometido. Ezequiel 33, 15 y 16. La confesión y la restitución son los pasos que conducen al perdón. Hasta que no des esos pasos, puedes esperar que tu conciencia esté perturbada y que tu pecado te persiga. Hace algunos años estaba predicando en la Columbia Británica y un joven vino a mí y quería hacerse cristiano. Había estado contrabandeando opio a los Estados Unidos. Bueno, amigo mío, le dije, no creo que haya ninguna posibilidad de que te conviertas en cristiano hasta que hagas la restitución. Dijo, si intento hacerlo, caeré en las garras de la ley e iré a la penitenciaría. Bueno, le contesté, es mejor que hagas eso a que vayas al tribunal de Dios con ese pecado en tu alma y tengas un castigo eterno. El Señor será muy misericordioso si te propones hacer lo correcto. Se marchó apenado, pero regresó al día siguiente y dijo, tengo una esposa joven y un hijo, y todos los muebles de mi casa los compré con dinero que obtuve de esta manera deshonesta. Si me hago cristiano, esos muebles tendrán que desaparecer, y mi mujer lo sabrá. Mejor que lo sepa tu mujer, y mejor que se vayan tu casa y tus muebles. ¿Quieres venir a ver a mi mujer?, preguntó. No sé qué dirá. Fui a verla, y cuando se lo dije, las lágrimas resbalaron por sus mejillas, y ella dijo, Señor Moody, con gusto lo daré todo si mi esposo puede llegar a ser un verdadero cristiano. Sacó su cartera y entregó su último centavo. Tenía un pedazo de tierra en los Estados Unidos, que cedió al gobierno. No conozco en todos mis años a ningún hombre vivo que haya tenido un mejor testimonio de Jesucristo que aquel hombre. Él había sido deshonesto, pero cuando la verdad vino a él que él debe hacerlo bien antes de que Dios lo ayudara, él lo hizo bien, y entonces Dios lo usó maravillosamente. Ninguna cantidad de llanto sobre el pecado y decir que usted se siente apenado va a ayudar a menos que usted esté dispuesto a confesar y hacer restitución.